Bienvenidos a las jornadas multidisciplinares de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también se encuentra Rui, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo. Gracias por tu esfuerzo, compañero. Te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta tercera jornada dedicada al modelo policial de vanguardia, enfrentamientos armados y simulador Proviet. Adelante, compañero. Hola Iván, ¿cómo estamos? Mira, aquí otro día más en las conferencias para una policía para el siglo XXI. La temática de hoy versará sobre todo modelo policial de vanguardia, enfrentamientos armados y, como tú has dicho, el simulador Proviet. Hoy, para que te hagas una idea, Iván, estaremos acompañados por tres pesos pesados de la actualidad policial. Eso sí, cada uno en su materia. Tendremos a Samuel Vázquez Álvarez, el compañero, presidente de una policía del siglo XXI, que nos hablará sobre un modelo policial agotado contra una policía para el siglo XXI. Tendremos a Fernando Pérez Pacho, psicólogo clínico, experto en incidentes críticos en el ámbito policial y coautor del libro En la línea de fuego, que nos hablará del ser humano enfrentado a matar. Y después, por último, tendremos a Pedro Gil Gómez, compañero de Valencia, policía local, y es responsable de formación del Sindicato de Policías y Bomberos, el SPPLB. Él nos hablará sobre todo de enfrentamientos armados, nuevas tecnologías y el programa Proviet, que es un simulador nuevo, que vamos, en formación de vanguardia es lo último, yo lo he probado y vamos, ya tengo ganas de que empiece Pedro y los demás ponentes a hablar. Entonces, nada, empezamos cuando quieras y Samuel. Siempre encantado de estar entre profesionales de este nivel. Me excluyo yo y os dejo a vosotros, pero siempre encantado. No, hombre, muy bien. Y Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy un placer volver a encontrarnos, después del tiempo separados. Saludos para todos. Siempre es una alegría verte y oírte. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va por Valencia? Genial. Yo doy las gracias por la oportunidad de poder expresar y por presentar este programa de formación tan interesante y tan motivador. Nada, Pedro, igual a los demás, esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes. Pues nada, empezamos la primera ponencia. Samuel, cuando quieras, adelante. Bien, pues hola a todos, muchísimas gracias. Es siempre un placer, ya lo he dicho, estar rodeado de profesionales, estar con gente además muy cercana a mi asociación. Está Iván, está Rui, con Pedro es la primera vez que coincido, con Fernando no, ya hemos estado en varias ponencias juntos. ¿Qué venimos hoy a hacer aquí? Hoy venimos a presentar una herramienta que nos mete en el siglo XXI. Por lo tanto, una herramienta de tecnificación, una herramienta de mejora. Y esta herramienta, ¿quién nos la trae? Nos la trae un policía local. Aquí ya me surge la primera pregunta. Yo, en esta aventura de una policía para el siglo XXI, llevo aproximadamente 4 años. Empecé muy solo, fui creando un equipo y luego pues, he estado por diversas ciudades de España, allí donde me invitan, ¿verdad? He estado allí donde me invitan, conociendo a gente, eso que Jack Mappel, probablemente el mejor policía de América del siglo XX, la mano derecha de Bratton y del Milagro de Nueva York, eso que Jack Mappel llamaba el 10%, el 10%, que son una serie de profesionales que cada uno en su área va un poquito más allá. Se implica más, le echa más horas, más esfuerzo, intenta cambiar las cosas. Lo que yo he visto
Que yo he visto en estos 4 años, en todos los sitios donde me han invitado, pues desde Pamplona, Zaragoza, Valencia, Valladolid, bueno, donde me invitaran, es que la inmensa mayoría, por no decir casi todos, en esto del ámbito policial, de los que intentan cambiar las cosas, son policías. Cuando digo policías, digo que no pertenecen al generalato, pueden ser subinspectores, tenientes, policías de escala básica, cabos, bien, si es policía local, guardia civil, perfecto. Sin embargo, los órganos de creación de estrategias de todos los cuerpos, las academias también de formación de todos los cuerpos, los niveles de dirección, pues no hay policías. Ni siquiera en los niveles de formación. En la mía, por ejemplo, yo soy Policía Nacional, en Ávila, en la Academia. Ávila es una infraestructura creada con una serie de catálogos para que solo den clases policías a partir de inspector. Luego esto se hizo una trampilla porque había que colar una serie de policías porque había personas muy importantes que tenían hijos y querían también que trabajaran allí. No, como no eran inspectores, pues había que colarlos. Pero la idea de la Academia de Ávila es que la formación la impartan de inspectores hacia arriba. ¿Cómo es posible que yo no coincida nunca con nadie del generalato, con comisarios, con mandos de la policía local, jefes de policía local? Siempre coincida con policías a la hora de cambiar las cosas y, sin embargo, la formación esté tan concentrada en la parte de arriba de la pirámide jerárquica. Bueno, pues precisamente, seguramente para eso, para ejercer control, seguramente para ejercer control e impedir que avancemos. Porque todas estas herramientas, mi idea, una policía para el siglo XXI, quien habla de los enfrentamientos armados, de la psicología en los enfrentamientos armados, que necesitamos tantísimo ahí, no solo los policías aprender, por escuchar a Fernando, quiero decir, no solo los policías, es que también los jueces, es que también las academias de formación, para saber dónde nos metemos y cómo nos metemos, y luego eso cómo se juzga. Bien, todo esto está dirigido básicamente a una cosa, a proteger personas, a proteger policías y los policías a proteger a los ciudadanos. Todo lo otro está dedicado a proteger otra cosa, que es la estructura de poder, que son las estructuras. Ahora, en estos 15 minutillos que me han dado, o 20 minutillos que me han dado, voy a intentar explicar dentro de lo mío el por qué estas cosas tienen mucho impacto también en el modelo. Es decir, cuando hoy venimos aquí a hablar de una herramienta técnica, de una tecnificación, de un policía que ha ido un poco más allá, en este caso un policía local de Valencia, me da igual que fuera Guardia Civil o Policía Nacional, un policía local de Valencia, que ha decidido arriesgar, que ha decidido emplear muchas horas en crear, arriesgar también, porque seguramente en materia económica, en ir un pasito más allá. Y eso me da pie a que prácticamente al final cada uno en nuestra área, Fernando en la suya, yo en la mía, con una policía para el siglo XXI, queremos lo mismo, que es que queremos cambiar las cosas. Queremos cambiar las cosas y esto desde la oficialidad es muy difícil. Pues empezamos, os pongo en pantalla, si me lo permitís, 3 o 4 fotografías para ir explicando un poquito lo que os venía diciendo. Pues, que hay una serie de personas, poco valoradas generalmente, que tienen la intención de cambiar las cosas. No de seguir manteniendo un edificio de poder, un establishment de poder a toda costa, sino de cambiar las cosas. En una policía para el siglo XXI, precisamente, nacimos para eso. Bien, os hablaba de Pedro, os hablaba de Fernando, de los policías que he ido conociendo, os podría dar muchos nombres en diversas ciudades. Os decía que ninguno pertenece a la parte de arriba de la pirámide jerárquica. Es decir, que ninguno está en la toma de decisiones estratégicas. Por eso he llegado al firme convencimiento de que es imposible cambiar las cosas si no cambiamos el gobierno. No hablo del gobierno de la política, hablo del gobierno del modelo policial, lógicamente. Nuestro trabajo apuesta por un epígrafe, tiene un nombre muy bonito, hemos venido a denominar el gobierno de los mejores. Hoy no gobiernan los mejores. Hemos visto en las ruedas de prensa estos días a nuestros supuestos líderes, que no son líderes, son jefes, pues meter la pata cada 2 por 3. Les hemos visto que a alguno incluso le costaba construir una frase sujeto predicado y la gente se tiene que preguntar si eso es lo mejor de cada cuerpo. No es lo mejor de cada cuerpo. Lamentablemente le vamos a la parte de arriba de la pirámide jerárquica a personas
a los que no se les exige un currículum, algunos los tienen, otros no, pero no se les exige un currículum operativo, ni experiencia de campo, ni especialización en ningún área, simple y llanamente han pasado exámenes de absorber y repetir, han memorizado textos, absorber y repetir, eso dice mucho a la hora de obedecer, te educan en absorber y repetir, y luego han llegado a esos puestos de más arriba señalados por el dedo de la libre designación. Nosotros queremos el gobierno de los mejores. ¿Cómo se consigue el gobierno de los mejores? Para empezar, hay que hacer una especie de mini revolución, que es lo que nosotros intentamos hacer, y para esa mini revolución no sirve lo de dentro. Esto solo vendrá de fuera. Policías como Pedro, profesionales como Fernando, una policía para el siglo XXI, podríamos decir, mil personas que se están arriesgando, invirtiendo su tiempo en cambiar las cosas. Pero vendrá desde fuera, seguro. El día que alguien nos haga caso desde la política es donde se cambian las leyes. Alguien nos haga caso a los que venimos desde fuera, no por el conducto oficial, solo así se cambiarán las cosas. Hay una técnica anglosajona de resolución de problemas, que es el thinking out of the box, que os tengo en la pantalla, que viene a decirte, a la izquierda tenéis un cuadro con una serie de cruces. Perdón, bien, lo que tienes que lograr es que con 4 líneas, sin levantar el lápiz del papel, con 4 líneas tienes que tocar todas las cruces. Bien, la gente se pone a ir de aquí a aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ir de un lado hacia el otro. Nunca se consigue, lógicamente, no se consigue. Solo hay una manera de conseguir tapar todas las cruces con 4 líneas sin levantar el boli, que es salirse de la caja. Vean aquí hasta dónde llegas. Si te sales de la caja, vuelves a entrar, te sales, vuelves a entrar, consigues con 4 líneas tocar todas las cruces. La solución vendrá desde fuera, nunca vendrá desde los conductos oficiales, nunca. El día que algún estadista decida cambiar las cosas y haga caso a personas que de verdad llevan toda la vida luchando por cambiarlas, no por mantenerlas, entonces tendremos mucho camino andado. Para eso es fundamental incorporar a los policías que tienen cosas que ofrecer, que en España son 100, yo he conocido decenas más de 100 seguro, pero seguro que son miles, a los policías que tienen cosas que ofrecer, incorporarlos a las líneas estratégicas. Es decir, que quienes ejecutan el trabajo, hoy venimos con Pedro, por ejemplo, a presentar su herramienta, quienes ejecutan el trabajo tienen que estar incorporados a las líneas, a los que marcan las líneas estratégicas. ¿Esto cómo se consiguió en Nueva York? Esto dio un cambio absolutamente total al modelo policial americano. Luego se copió en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Empezó en Nueva York, se llama Comstat. Es eso que veis en la foto. Eso es un Comstat, probablemente del año, no lo sé, 92, 93, bien, no sé el año exactamente. Esto es un Comstat que viene a ser algo así, como una reunión de trabajo o briefing, donde todos van a aportar cosas, todos son oídos y a todos se les tiene en cuenta. Este que, si se me ve mi puntero, que no lo sé, este que está ahí es Louis Anemone, es uno de los 4 o 5 grandes hombres de aquel milagro, uno de los ayudantes de Bratton. Y en esta escena lo que veis son cadena de mando, digamos, políticos, a lo que en España vamos a traerlo aquí, serían directores generales, pues directores adjuntos operativos, que los estamos viendo estos días, los que más mandan en la Guardia Civil, en la Policía Nacional. Si fuera policía local, pues el jefe de la policía local de cada zona y el concejal de seguridad y demás. Bueno, la escala, digamos, de más arriba que estaría aquí. Luego por aquí tenemos mandos, que serían generales, comisarios en España, majors allí en Nueva York. Pero también tenemos policías, no está toda la imagen ampliada, pero también tenemos policías, también tenemos policías de investigación, detectives, policías uniformados, también tenemos medios de prensa, también tenemos fiscalía, todos juntitos se reúnen una vez al mes en cada distrito y deciden cuáles son las líneas estratégicas a marcar con luz y taquígrafos. Y van todos a opinar. De esta manera consiguió Bratton expulsar una cantidad ingente de mandos de la vieja escuela, que son pues muchos de los que hoy todavía persisten en España, que eran mandos más de proteger la estructura que los ciudadanos, más de dejar pasar las cosas sin meter mucho ruido y ir tirando, que se dice. Así, confrontando esa serie de mandos con periodistas, luz y taquígrafos, fiscales, policías de escala básica que hablan, después de que hablen ellos, no, hemos hecho esto y esto y esto, y se levanta un policía y dice, no hemos hecho nada de eso, había que haber hecho esto y esto y esto. Pues eso produce, digamos, una sensación de indefensión en personas que no estaban acostumbradas a que se discutieran sus órdenes, y menos que se hiciera de manera pública.
Muchos están criticando la actuación estos días de los dos directores adjuntos operativos en la manera de comunicar las cosas. Es que nunca los debieron poner ahí. No saben comunicar. Esta gente, en España vivimos en un modelo de gestión no operativo. Los mandos, la inmensa mayoría de ellos, no se suben nunca a un coche de policía. Algunos no se han subido en toda su carrera. Otros han subido la última vez hace 30 años. Trabajan en horarios de oficina, de lunes a viernes, en despachos. Y en esos despachos, que son despachos de poder, no necesitan discutir con nadie. Su voz se impone en base a lo que llevan encima del hombro. No están acostumbrados a la réplica, a la contrapregunta. No están acostumbrados a dar cuentas a. Eso es de las primeras cosas que hay que cambiar. En España eso sucede porque existe esto que aquí abajo yo denomino control absoluto de la comunicación. Les invito a ustedes a que vayan a cualquier red social de cualquier policía avanzada del mundo, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Mira, hablamos de Nueva York mismamente. Y busquen en cada distrito, en cada precinct, como majors de cada distrito, comisarios, mandos intermedios, hablan con su perfil de Twitter, con su traje, su gorra, su placa, sin ningún miedo. Dan explicaciones de lo que ha pasado en su distrito esa semana, marcan líneas estratégicas a la ciudadanía de manera abierta, opinan sobre temas de seguridad de manera abierta. Por favor, vayan a Twitter y busquen al comisario de Móstoles, o al de Parla, o al de Jaca, o al coronel de Toledo. Búsquenlo, uniformado y dando una opinión. No encontrarán ninguno. Porque aquí existe un absoluto control de los órganos de comunicación. Nada de lo que se diga puede salirse de la perspectiva política. Es decir, se prioriza la protección de la estructura de poder, se prioriza la fidelidad al mensaje político, a proteger el mensaje político, al servicio a los ciudadanos. Así que, primero, estrategia de ejecución. Hay que unir estos dos campos. Hay que meter a Pedro en las reuniones donde se marcan las líneas estratégicas, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan con los que estamos hoy aquí. Segundo, control de la comunicación. Hay que abrir la comunicación. Tenemos que tener mandos y policías que sepan hablar. Cualquier caso relevante en Estados Unidos, un homicidio, un atraco, si va a la prensa, a una rueda de prensa, sale el jefe de la dependencia a hablar. No va el ministro, el director general, que a lo mejor también, dependiendo del eco. Pero sale el jefe de la dependencia y luego le da la palabra al policía, al que haya llevado el caso. Un detective. No tiene que pertenecer a la escala de mando. Y habla y explica. ¿Quién lo va a explicar mejor que él? Si es el que ha llevado el caso. Aquí es casi imposible que un policía hable. Bueno, los policías hablan, los que están en los departamentos de comunicación, bueno, de consejos a la ciudadanía, ya sabéis, estas cosas de a los niños en el cole. Pero de un caso en concreto, yo qué sé, lo que pasó el Día del Orgullo Gay, aquella manifestación que se aprobó a pesar de que discriminaba por razones ideológicas, lo que está prohibido, los incidentes de después, lo del aeropuerto. ¿Ustedes se creen que algunos de los policías que participó en el dispositivo van a salir con el uniforme, la placa y se les va a permitir hablar y decir qué hicieron ese día? Eso sucedería en los países más avanzados del mundo. Vamos, es imposible que suceda aquí. Imposible. Hay un absoluto control de la comunicación. Bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo superamos cómo superamos estas cosas? ¿Cómo desde fuera podemos aportar cada uno nuestro granito de arena para intentar ir superando esto? Esto que les muestro es pues una brigada de detectives de policía judicial de una comisaría, creo que es la número 6 de Nueva York. No tiene tampoco, es en la zona creo de Greenwich Village. Bueno, son un grupo de PJ, de policía judicial de Nueva York. ¿Qué es lo importante aquí? Dan igual que sean estos que sean otros. ¿Qué es lo importante aquí? Bien, que estos señores, que mañana podrían, si se les asigna un caso de relevancia, serían los que instruyen el caso, los que toman las decisiones, los que hacen el trabajo operativo de campo, los que van a la prensa y hablan y explican cómo han sido las cosas. Estos señores han construido una carrera no en base a aprobar exámenes, no en base a que te señale el dedo después de aprobar exámenes de absorber y repetir. No, que también alguno habrá escalado una escala de mando también. Habrá policías, habrá sargentos, Sabéis que lo de detectives en Nueva York es un poco extraño porque no es una escala de mando per se. Es decir, un detective de primera, que son los que más cobran, no puede haber llegado a detective de primera sin haberse presentado a una fase de ascenso jamás, a un examen de ascenso jamás en la vida. Ha construido una carrera en el mérito, en la experiencia de campo, en los detenidos cuando era un radiopatrulla en su zona, en la especialización luego, en atracos, en drogas, en lo que sea. Ha construido una carrera profesional y por eso se ha hecho primero detective de tercera, luego de segunda, en función de los casos que va resolviendo de los años de experiencia, luego de primera. Pero en realidad construyen la carrera en base a experiencia empírica, trabajo de campo y especialización, no a aprobar exámenes. Y llevan la voz cantante. Cualquier caso que se le asigne a este señor que está aquí, a este,
el día de lo del orgullo que íbamos a investigarlo, lo de Ábalos, cualquier caso que se le asigna a este, todas las decisiones operativas las toma este. Y si una vez asignado el caso, el mayor de su comisaría, de su precinct, de su distrito, le dice, no, ahora vas a hacer esto, él tiene la capacidad legal de decir, no, no voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. Porque mientras este caso sea mío, las decisiones las tomo yo, que soy el que sé. Tú hace 20 años que no realizas ninguna investigación policial. Estás ahí para ir con el político de turno. Muy bien, yo esto del trabajo lo hago yo. Y sucede. Esto implica un desarrollo de una carrera horizontal, que es lo que salva a las policías americanas en el año 90. Lo que convierte a Nueva York en los años 80 es una ciudad de 2.200 homicidios al año, a lo que soy, de 250 homicidios al año. Un 80% de descenso en los delitos, por ejemplo, de agresión sexual en la ciudad de Nueva York. Todavía siguen estando por encima de nosotros, pero miren ustedes hacia dónde van ellos y miren hacia dónde vamos nosotros, para ver quién está acertando y quién no. Este desarrollo de la carrera horizontal que pone en la parte de arriba de la pirámide jerárquica, en la toma de decisiones, en el cobro de salarios también, por la especial responsabilidad, claro, porque hay que motivarlo eso. Este desarrollo de la carrera horizontal es la que salva a las policías americanas en los años 80. En España esto existe, en España es casi imposible formar una carrera como estas personas, porque el coste es altísimo. Para empezar, no existen carreras hechas como casas desde los cimientos, es decir, cualquiera que sale de una academia, si conoce a alguien, se va directamente a una comisaría general sin ningún problema. Esto ya, para empezar, ya malo. Las casas empiezan por los cimientos y se elevan hacia el tejado. La carrera profesional de un policía debe empezar en una ODA con una oficina de denuncias, anunciando radio y patrulla, y de ahí elevándose hacia arriba. Pero es que en España existe un coste elevadísimo para este tipo de policías, los policías que toman decisiones. Es decir, aquí los costes por poner o no poner unos grilletes, detención o detención ilegal, por disparar o no disparar en 3 segundos que te dejan para pensar en una situación de estrés, pues tomar una decisión que pueda acabar con un enfrentamiento en la calle con lesionados, eso no da premios a nadie. No da premios, no tiene por qué asegurarte un premio, pero tiene un coste altísimo como cometas un error. Un coste altísimo. Tenemos un modelo que no está orientado a las tareas, a lo profesional, sino a las relaciones. Y esto impacta muchísimo en la motivación. Es mucho más sencillo, mucho más exitoso quedarse dentro de un despacho, no ejercer nunca responsabilidad relevante para medrar en nuestro modelo policial, que hacer lo contrario, ir a jugársela a la calle. Porque te la puedes jugar 30 veces y 29 salirte bien. ¿Qué te van a dar? Una felicitación. Pero como una te salga mal, te hunden la carrera. Si no te la juegas nunca, basta con una prueba de exámenes para que llegues a lo más alto de la pirámide jerárquica. Tenemos un modelo que no atiende a las tareas, un modelo que atiende a las relaciones. Cuando esto sucede, ¿cuál es el lo primero que impacta sobre los policías que salen de la academia con mucho ánimo, pero al año o 2 años han visto el percal? Pues impacta en algo que se llama motivación, seguramente de esto también sabe Fernando, motivación apetitiva. Es decir, te elimina la motivación apetitiva, te la corta de raíz y fomenta la motivación evitativa. No te metas en problemas, déjate de líos, no quieras llegar el primero, que llegando el primero solo vamos a tener problemas. Búscate un puestito aquí y ponte a estudiar, en una oficina de lunes a viernes, y ponte a estudiar y así ascenderás rápido. Métete en líos en un Z para dar la cara por los ciudadanos y prepárate. Ni vas a ascender, ni te lo van a pagar, ni nada de nada. Disculpen. Bien. Liderazgo colaborativo, pone aquí. Esto es otra de las claves. Estos señores que están aquí, que forman una parte pequeña de la brigada, pero imagínense que fueran 20, son detectives. En España las películas la traducen por inspectores, por este complejo de inferioridad que tenemos, pero son policías, que les quede claro. Muchos de estos no se han presentado a un proceso de ascenso nunca. Son detectives. Llevan muchos años, bien. ¿Cómo se ha conseguido que esta gente se implique hasta este punto y decida que no tiene coste llegar hasta aquí? Pues una de las cosas es que la motivación del liderazgo colaborativo, que es lo que se debería, por lo que se deberían regir prácticamente todas las brigadas de investigación de cualquier área, científica, judicial, extranjería, información, incluso, bueno, seguridad ciudadana va un poco aparte, eso lo explicamos otro día, pero todas se deberían regir por este liderazgo. Es decir, en esta brigada hay un tío que se llama
suele ser un sargento, un lieutenant, un teniente, que se llama supervisor, que es un tío que ha aprobado exámenes, no tiene por qué tener experiencia de campo. Entonces él reparte trabajo, aprueba los días de asuntos propios, que diríamos en España, reparte trabajo, pues puede recomendar a uno para acá o para allá, bien. Pero el trabajo de campo, a la hora de hacer trabajo de campo, son todos iguales. Todos hacen trabajo de campo, todos hacen su investigación, se van ayudando los unos a los otros, todos. Lo de ser de primera, de segunda, de tercera va más para el salario que se cobra y demás. No es como en España, donde un comisario no hace trabajo operativo, trabaja de lunes a viernes en una oficina y da la orden a un inspector jefe. Pero un inspector jefe no hace trabajo operativo, trabaja de lunes a viernes en una oficina y da la misma orden al inspector. Pero el inspector, dependiendo de dónde, la mayoría de los sitios tampoco empieza ahí el trabajo operativo. Entonces da la orden al subinspector y de ahí para abajo a lo mejor empezamos a trabajar. Es una estupidez. Esto solo sirve, la pirámide jerárquica, el liderazgo por jerarquía, solo sirve para controlar absolutamente, para tener todo el poder en muy pocas manos. Y así se nos cuelan delincuentes internacionales por el aeropuerto o se nos de repente aparecen de la nada informes para salvarle la cara a un político por una manifestación donde las cosas no se hicieron bien. Porque controlas a los de la parte de arriba. Si haces esto, si tienes muchos policías tomando decisiones en líneas estratégicas con responsabilidad, a los que hay que pagar esa responsabilidad, obviamente, es mucho más difícil. La corrupción. A Corbí, al que echaron de la UCO, al general de la UCO que echaron, le preguntaron una vez, y es difícil con temas con los que tú tienes entre manos, es difícil controlar o corromperse, o es difícil sustraerse a esto tan humano que tenemos a veces de querer corrompernos, ¿no? Y él decía, no, en la UCO no, tal como funciona la UCO no. ¿Por qué? Porque la UCO, las comisarías generales, que es como deberían funcionar todos los grupos de investigación de España a cualquier nivel, incluso local, en las comisarías generales se trabaja el liderazgo jerárquico, la pirámide jerárquica, pues prácticamente queda anulada. Hay muchas personas tomando decisiones, hay muchas personas en el rango. Nosotros cambiamos la pirámide por el trapecio. Imagínense un trapecio en la parte de arriba, pues hay muchos. Y decía Corbí, es imposible cuando la información pasa por tanta gente, información relevante, es imposible corromperles, tienes que corromper a muchos, y así es imposible. Pero si toda la información de un caso solo la tiene una persona, un comisario, un inspector jefe, y de ahí abajo, según vas bajando, atomizas la información para que cada uno sepa un poquito, pero que nadie lo sepa todo, así es mucho más fácil corromperse. Esto hay que pagarlo. Un detective de primera en Estados Unidos que nunca se ha presentado a una fase de ascenso cobra lo mismo que un lieutenant, un inspector jefe en la Policía Nacional en España. Aquí es inimaginable. Es la manera que la ciudad tiene de decirle a estos hombres, para encontrar un lieutenant solo tengo que abrir un examen. El que más estudie, saca la plaza. Pero para encontrar un tío que lleve 20 años investigando atracos en Greenwich Village, no puedo, no hay oposición. Así que a este tengo que pagarle. Tengo que pagarle porque es un activo. Para acabar, porque el tiempo ya sabéis que se nos vuela, nosotros creemos que los cuerpos deben ser generadores de activos. Cada policía es un átomo, una célula de información y de desarrollo. Para eso el liderazgo es importantísimo. El liderazgo jerárquico actualmente en el modelo policial actual solo tiene cabida en las unidades de intervención, en las unidades de orden público, antidisturbios. Ahí sí, lógicamente, por su especial idiosincrasia. En el resto ya no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Hay que fabricar activos. Cuantos más, mejor. Enfrente, los funcionarios, los que cambian horas por dinero. Y para eso tenemos que lograr que esto, que en Estados Unidos se llama supervisor, pero que no toma las grandes decisiones, en España es lo que más hay. Supervisors. Es decir, personas que han aprobado exámenes, que no saben hacer nada de trabajo de campo, nada, porque nunca lo han hecho, o hace 30 años que no lo hacen, y sin embargo están en la parte de arriba, decidiendo cómo se hacen las cosas desde un despacho. Y tenemos que buscar esto, líderes. Vean a nuestros comisarios, a nuestros generales. Solo fíjate, el comisario le da al ministro la mano y fíjate la mirada del general. Son círculos de poder más que de servicio. ¿Qué le estará diciendo a este? ¿Me puede perjudicar a mí? Este es el policía más importante del siglo XX en América. El hombre que cambió todas las estructuras y todos los modelos operativos. No le ven otra planta. No le ven otra planta. Es William Bratton. No le, con los 2 cargadores o 3 cargadores ahí. No le ven otra planta. De este podríamos hablar durante horas. Nosotros tenemos que localizar a gente como esta, que la hay, pero en España hay pocos, pero los hay. Hay que fabricar a muchos como este, localizar a muchos como este, para que detrás surjan muchos activos. Cuando consigamos eso, cuando
Cuando logremos eso, estaremos sirviendo de verdad a los ciudadanos y no sirviendo a las estructuras de poder, como se ha visto estos días en las ruedas de prensa que tanto nos han abochornado. Para eso necesitamos muchos policías, pues como Pedro, muchos policías de los que he ido conociendo en España, pero sobre todo necesitamos que aparezca en política. Sin la política no cambiamos nada, señores, nada. Hay que ir al Congreso y las leyes, ahí es donde se cambian las cosas. Necesitamos que ahí aparezca, ¿no? Me da igual el partido, que ahí aparezca un estadista que decida anteponer su imagen, o sea, decir, no, aquí lo importante no soy yo, aquí lo importante es que esta gente nos enseñe, nos plantee un modelo que pueda hacer cambiar las cosas. A ver si en un futuro próximo surge ese estadista, a ver si localizamos a 20 o 30 como este, y a ver si a raíz de ahí empezamos a tomar en consideración pues a policías como Pedro y a tantos en la toma de decisiones a la hora de cambiar las cosas, a la hora de cambiarlo todo. Perdón por el tostón, como digo siempre. Ha sido un placer dirigirme a vosotros. Os dejo en manos mucho mejores que las mías y os mando a todos un saludo fuerte. Samuel, muchísimas gracias. Vamos, un lujo tenerte como siempre y vamos, ojalá, esperemos que en un futuro no muy lejano podamos cambiar el modelo, que al final es lo que queremos, porque ahí lo tenemos, tú lo has dicho, actividad, tenemos resultados y tenemos al final lo que se busca, la mejora del ciudadano. Así que nada, Samuel, muchísimas gracias y te esperamos en la próxima. Un saludo. Gracias a todos. Bueno, ahora continuaremos con Fernando Pérez Pacho, que nos hablará, como dije anteriormente, sobre el ser humano enfrentado a matar. Hola, Fernando, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, después que Samuel te deja pegado a la pantalla, casi he olvidado lo que tenía que decir porque siempre es muy interesante escucharle, ¿no? Y sobre todo porque además, cuando Samuel habla de ese modelo policial en el cual se prima precisamente el no te impliques, no te metas, no sabemos la importancia que eso puede tener después en un enfrentamiento armado, porque además va a suponer la diferencia entre reaccionar a tiempo y resolver la situación o no reaccionar y que tu vida quede expuesta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, sobre todo pensando en qué es lo que me va a pasar si utilizo mi arma reglamentaria, que eso es uno de los grandes venenos que se encuentra la policía cuando tiene, por desgracia, que emplear su arma reglamentaria en la calle. Bien, con su permiso voy a compartir unas diapositivas que espero que se vean bien. Vamos a ver. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve bien, Fernando. Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo que nos veo yo a vosotros en la pantalla, pero supongo que a mí sí que me veis. Creo que cuando hablamos de estrés estamos muy acostumbrados a hablar del estrés general, del estrés que experimentamos en la vida cotidiana, que puede estar debido pues, por el trabajo, por las obligaciones cotidianas, por una serie de cargas que tenemos diariamente, bueno, y que nos obligan a estar a un ritmo o movernos a un ritmo que en ocasiones pues, nos puede generar problemas que denominamos estrés, es decir, una fatiga, una sensación de tensión, etcétera, etcétera, angustia, etcétera. Pero cuando hablamos de estrés de supervivencia, estamos hablando de otra cosa. Guarda mucha relación con el estrés que conocemos porque los síntomas que experimentamos son similares, pero sin embargo, en el estrés de supervivencia y sobre todo en el estrés de supervivencia en el ámbito policial, nos encontramos con que hay un factor añadido, que es el factor de que tu vida corre peligro. Es decir, que puedes morir fruto de esa situación de estrés y de enfrentamiento en la que te encuentras. Como ya sabemos y lo hemos visto en las teorías evolutivas, nuestro organismo está diseñado para sobrevivir, ¿no? De hecho, estamos preconfigurados genéticamente precisamente para sobrevivir. Nuestra vida se conforma en un nacer, reproducirnos y morir. Este es nuestro funcionamiento biológico, ¿no? Evidentemente, como seres humanos, tenemos muchos más elementos, como nuestra cultura, como son las emociones, etcétera, etcétera, que enriquecen nuestro funcionamiento diario. Pero biológicamente hablando, estamos configurados de esta manera. ¿Eso qué significa? Significa que precisamente la supervivencia es una impronta en nuestro organismo que hace que esté funcionando constantemente. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues lo vemos, por ejemplo, en detalles que se nos pasan por alto en la vida cotidiana. Por ejemplo, el miedo y la desconfianza, ¿no? que mostramos habitualmente en nuestras relaciones cotidianas, pues pueden ser herramientas evolutivas para tratar de seguir vivos, ¿no? Física y psicológicamente.
Y es que además la desconfianza, por ejemplo, forma parte de nuestra vida cotidiana. Vemos a alguien y hacemos una valoración rápida sin conocerlo. Es decir, que esto es algo que hacemos con una cierta frecuencia, ¿no? Sacar conclusiones rápidas sobre los demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente en tiempos de nuestros ancestros, el hacer deducciones rápidas sobre personas que nos encontrábamos y no conocíamos de nada podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo cuando uno vivía en parajes desolados o que el enemigo podía estar a la vuelta de la esquina. Estamos además rodeados de refranes que nos están avisando de no bajar la guardia. Constantemente nos están diciendo, piensa mal y acertarás, ten tranquilo, que después de la calma viene la tempestad. Es decir, que de alguna forma todo este acervo cultural nos está diciendo, ojo, ten cuidado, que aunque te parezca que las cosas van bien, luego pueden ir muy mal, ¿no? Vemos, por ejemplo, los celos que son tan habituales en el comportamiento humano, pueden destrozar y destrozan, evidentemente, millones de relaciones. Los celos que son pues, la desconfianza máxima, ¿no?, en la otra persona por miedo a estar engañados, a ser engañados, etcétera, y que además están en mucha base de las violencias de género, por ejemplo. Luego también vemos a alguien que se porta bien con nosotros y apenas lo conocemos y desconfiamos porque ¿y qué querrá, no? Es decir, hasta cuando alguien se porta bien con nosotros y no sabemos muy bien por qué, ya estamos desconfiando de a ver qué motivaciones ocultas tiene, ¿no? Y nos llegamos al extremo de la desconfianza, que sería la ideación paranoide. Como todos sabemos, la ideación paranoide consiste en que la persona llega a conclusiones sobre la realidad, sobre el mundo que le rodea, que no guardan ninguna relación causal, es decir, no se sustentan bajo ninguna prueba empírica. Por ejemplo, un sujeto va por la calle, que esto ocurrirá, por ejemplo, en alguien que tenga una esquizofrenia paranoide, irá por la calle, verá a dos sujetos saludándose y entonces llegará a la conclusión de que estos dos sujetos se están haciendo señas para que cuando yo pase, pues me matarán o me agrederán, ¿no? Esto sería un pensamiento paranoide, llegar a la conclusión de que se está tramando algo contra mí, de que me quieren hacer daño, aunque no tenga ninguna base, ninguna certeza para poder demostrarlo, ¿no? ¿Y cuál sería la situación máxima de estrés para el policía? Ya vemos con estos ejemplos que he puesto anteriormente cómo, sin darnos cuenta, en nuestro comportamiento cotidiano, podríamos hablar de otros muchos ejemplos, nuestro comportamiento cotidiano está plagado de situaciones que de alguna manera guardan relación con nuestra supervivencia, tanto física como emocional, ¿no? Es decir, evitarnos daños físicos o evitarnos daños emocionales, y por eso la desconfianza juega un papel aquí muy importante. Más vale equivocarte y que no te pase nada que no hacer la predicción y que te ocurra. Pero en la situación de estrés, que es la situación máxima de enfrentamiento armado, que sería esa situación máxima de estrés a la que el policía puede encontrarse a lo largo de su vida profesional, ocurre una cosa muy curiosa, que es que el policía se tiene que quedar en una situación, es decir, no puede salir corriendo cuando todos los demás lo hacen, se tiene que quedar enfrentando la posibilidad de su propia muerte en un enfrentamiento armado. Pero ¿por qué no sale corriendo el policía? Es más económico energéticamente, tiene más posibilidades de supervivencia, es más inteligente en términos evolutivos y además tiene un mejor resultado. Es decir, salir corriendo le permitiría al policía poder salvar su integridad física. Pero, sin embargo, ante esa situación de peligro, el policía tiene que ir contra natura, es decir, contra todo lo que su biología le ha enseñado y para lo que le ha preparado y quedarse enfrentando la situación problemática. Vemos aquí, en esta diapositiva, las diferencias entre el estrés y el estrés de supervivencia, con lo que he explicado al principio. Es decir, que básicamente la vida se encuentra en peligro durante el estrés de supervivencia y que además puede tener un alto riesgo de trastorno de estrés postraumático, es decir, de que la persona, una vez viviendo esta situación en la que su vida ha corrido peligro, puede tener después sueños recurrentes, recuerdos que están reproduciendo la situación que vivió y esto se puede desarrollar durante mucho tiempo, generando situaciones de gran angustia. Cuando el policía decide quedarse ante una situación de enfrentamiento armado, su coste energético es tremendo y no olvidemos el emocional. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia hemos tenido montones de ejemplos de ver cómo los seres humanos, enfrentados a la posibilidad de matar o de que los maten, han tenido comportamientos de lo más diversos.
Pero siempre han sido, las consecuencias de estos comportamientos siempre han sido emocionalmente devastadoras. Matar a otra persona puede ser más complicado de lo que parece. Es decir, cuando el policía se enfrenta a una situación en la cual tiene que utilizar su arma reglamentaria y tiene que abrir fuego contra otro ser humano, eso desde fuera puede parecer algo sencillo. Pero cuando tú hablas con los policías después de una intervención de este tipo, en muchos casos el pensamiento de he matado a otro ser humano o he estado a punto de matar a otro ser humano es uno de los pensamientos más recurrentes. ¿Por qué? Pues porque parece que hay algo en nuestra propia evolución, nuestro propio funcionamiento evolutivo, que no solo repugna el hecho de matarnos a nosotros mismos, es decir, de perder nuestra propia vida, ya sea en manos de otros o por la nuestra propia, como el hecho de quitársela a otras personas. Algo que no ocurre, por ejemplo, en personalidades de tipo psicopático. Incluso ante situaciones de amenaza extrema, hemos observado en multitud de ejemplos a lo largo de batallas, enfrentamientos, etcétera, que hay una gran resistencia a matar a otro ser humano. Y vamos a poner algunos ejemplos que pueden ser reveladores. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se preparaba a los soldados para el combate. La preparación, evidentemente, no era como la que es hoy en día, pero se llegó a la conclusión de que, fuera cual fuera el adiestramiento, y ojo, recordemos el adiestramiento de aquel tiempo, no en el que estamos ahora, este no conseguía preparar a la mayoría de los soldados para el combate real. Es decir, las situaciones en las que los soldados no disparaban, se quedaban congelados, eran muchísimas. De hecho, una de las prácticas habituales era colocar a un soldado con una ametralladora para evitar que los propios soldados de tu propio campo trataran de huir, trataran de desertar para dispararles y evitarlo, ¿no? Es decir, que se veía claramente que precisamente el miedo a matar y a ser matado en un combate estaba impregnado en todos los combatientes. Lo peor que se encontraba en este tipo de situaciones era el caso de los soldados que completaban su adiestramiento, llegaban al frente, pero una vez allí nunca disparaban sus armas. Es decir, que se ha visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que en los combates habituales que se tenían lugar, solo disparaban sus armas el 15% de los soldados en combate. Es decir, imaginemos una batalla cualquiera y entonces se calculaba, porque hubo estudios en aquella época de los psicólogos americanos que estudiaban en el frente el comportamiento de los soldados, llegaron a la conclusión de que incluso aunque la vida del propio soldado estuviera en peligro, ese soldado no disparaba su arma contra el enemigo. Y eso ocurría fíjense bien, en el 85-80% de los casos. Es decir, solo disparaban sus armas el 15% de los soldados en combate. Estamos acostumbrados a ver las películas de guerreros como Alejandro Magno y compañías que se meten en batallas que parece aquello que es una especie de melee, ¿no?, en la que pues mueren por miles. Bueno, pues se calcula que Alejandro Magno no perdió a más de 700 guerreros pasados por la espalda, porque la realidad era que en gran parte de las batallas ni siquiera se llegaban a celebrar. Básicamente lo que hacían era lo que llama Grossman el postureo, trataban de intimidarse mutuamente y gran parte de estas batallas terminaban sin derramamiento de sangre. Y la mayor parte de los soldados que morían en combate lo hacían cuando huían, no en enfrentamientos cara a cara. Por ejemplo, en la batalla de Gettysburg se recuperaron 27.000 mosquetes después de la batalla. El 90% estaban cargados y 12.000 de estos más de una vez. Es decir, ¿qué hacían los soldados? Pues básicamente cargaban su arma, muchos ni la disparaban y muchos la volvían a cargar una y otra vez después de hacer como que hubieran disparado. Es decir, que básicamente volvemos otra vez a esa especie de repugnancia personal a tener que matar y al hecho de la muerte de otro ser humano. Esas escenas que vemos de películas en las cuales pues, van en línea y van cayendo uno detrás de otro no eran reales, porque la realidad es que podían morir 1 o 2 soldados por minuto en una de esas líneas, lo cual quiere decir que muchísimos de los disparos que se hacían no disparando a personas, sino por encima de ellas, como se ha comprobado en numerosas batallas. Bien, para que nos hagamos una idea de la cantidad de munición que se empleaba en determinadas batallas y la efectividad de las mismas, tenemos aquí varios ejemplos. El más paradigmático, en la guerra de Vietnam, por cada vietnamita abatido se emplearon 50.000 balas. A partir de los años 60 cambia ese entrenamiento, cada vez es más realista, se empiezan a practicar las respuestas automáticas ante la amenaza y la desensibilización hacia la muerte, que esto puede ser motivo de otra conferencia y que además tiene mucho que ver
en el sistema de trabajo, con lo que luego Pedro nos hablará del entrenamiento con simuladores. El estrés de combate siempre ha tenido un alto coste psicológico. Fijaros que hace 3.000 años, que unos textos que disponemos asirios de los efectos del combate hablaban claramente cómo estos soldados después del combate tenían lo que se llamaban ataques de nervios, cambios repentinos de humor, terribles pesadillas, psicosis, dificultad para llevar una vida normal. Es decir, que la constante a lo largo de la vida de la dificultad del hombre para matar y la perspectiva de que lo puedan matar ha sido una constante en la cual la descarga emocional, el coste energético emocional ha sido tremendo y teniendo efectos devastadores sobre su salud mental. Algunos factores implicados en el entrenamiento. La carga emocional de una situación puede dirigir nuestra atención obviando todo lo demás. Recordemos una cosa, que cuando estamos en una situación de enfrentamiento armado, las emociones ocupan un lugar preponderante y las emociones pueden suponer un factor distractor importantísimo, hasta el punto que pueden hacer que nuestro rendimiento baje al mínimo. En situaciones de estrés operacional, incluso en situaciones en las que uno pudiera pensar que no existe una amenaza real, también podemos cometer fallos importantes. Por ejemplo, en lo que conocemos la ceguera por falta de atención. Es decir, ya vemos cómo la atención va a ser fundamental. Y Pedro seguramente cuando hable de la simulación veremos que la atención, es decir, hacia dónde dirige el policía su atención para la intervención, es básica para luego cómo va a ser su rendimiento y los pasos siguientes que va a dar para responder a esa amenaza. Pues tenemos un ejemplo muy curioso que se llama la ceguera por falta de atención. Y la ceguera por falta de atención se resume de la siguiente manera. A una serie de policías se les hicieron una serie de experimentos diciéndoles, pensando los policías que era una situación real, que iban a hacer paradas de vehículos para comprobar la documentación. Y entonces se les filmaba mientras lo hacían. Lo que los policías no sabían es que todos los coches llevaban una pistola en el salpicadero. Cuando se preguntó a los policías después de cada una de las intervenciones, de ver la documentación, etcétera, que pudieran describir lo que habían visto ahí dentro, que les había parecido, solo el 40% habían visto la pistola. El 60% restante no la había visto. Es decir, ¿por qué? Pues porque su atención se había dirigido específicamente a lo que se les había demandado, que era comprobar la documentación. Esta falta de atención produce una ceguera a posibles amenazas, que esto puede ocurrir perfectamente y lo vemos en la vida diaria durante los enfrentamientos armados. Dentro de lo que nosotros estudiamos en su momento sobre la realidad de los enfrentamientos armados, es decir, los policías que habían estado en un enfrentamiento armado, qué experiencias habían tenido, qué habían pensado, cómo habían funcionado en esa situación, obtuvimos una serie de datos que resultaron muy curiosos porque nos venían a decir que gran parte del entrenamiento que estaban recibiendo estos policías resultaba no efectivo a la hora de aplicarlos al enfrentamiento en la calle, en su trabajo real. Lo que sí que veíamos es que la capacidad normal del cerebro para procesar información, cuando se produce un estrés de supervivencia, disminuye muchísimo y se centra o se focaliza en aspectos muy concretos de esa situación. Los estímulos adicionales se pierden, es decir, que uno puede estar mirando el cuchillo o la pistola de ese sujeto, pero sin embargo no fijarse en la cara que tiene o no fijarse en los compañeros que le acompañan. Y esto explicaría el por qué algunos policías recuerdan algunos datos específicos de la intervención, pero no recuerdan otros. ¿Por qué? Pues porque básicamente no les han prestado atención. También veíamos que, al igual que se ha hecho con otros estudios, a medida que las pulsaciones por minuto van incrementándose fruto del estrés de supervivencia, el policía empezaba a tener dificultades para funcionar de una manera adecuada. Precisamente, cuanto más necesitaba poder responder de una manera efectiva, su organismo parecía que hacía todo lo contrario. Es decir, es como si se pusiera en contra de la eficacia necesaria ante esa situación. Por ejemplo, a 175 pulsaciones por minuto, el policía podía tener dificultad para recordar los hechos o lo que la persona hizo durante la confrontación. Es decir, que, por ejemplo, cuando le piden, dinos qué pasó o qué hizo o qué no hizo, uno puede tener lagunas importantes. Y esto es lo que llamamos estrés por amnesia crítica. Es decir, como vemos aquí en la diapositiva,
Tras el incidente crítico, la persona suele recordar aproximadamente solo el 30% de lo ocurrido, algo que va en incremento con el paso del tiempo. ¿Eso qué significa? Que si directamente entrevistamos a un policía, nada más acontecido el enfrentamiento, la situación crítica, vamos a obtener una información muy mermada de lo que ha ocurrido. Bien, a partir de 185 o 220 pulsaciones por minuto, el policía puede entrar en un estado de hipervigilancia y empezar a comportarse de una manera anómala, es decir, exponiéndose innecesariamente, teniendo actuaciones como abandonar la cobertura, ¿no? Es decir, en esta situación ya el procesamiento de la información es mínimo, con lo cual el policía después va a tener serios problemas para poder recordar lo que ha ocurrido. Fijaros que solo con 115 pulsaciones por minuto, las destrezas motoras complejas finas se hacen menos disponibles. Claro, al principio hemos hablado de cuál es la respuesta ante una situación de estrés, de supervivencia, ¿no? Lo más inteligente es salir corriendo, precisamente porque nuestro organismo, cuando se ve en amenaza, lo primero que hace es mandar toda la energía a la musculatura gruesa, sobre todo de los brazos y de las piernas, lo que nos ayuda a salir corriendo y nos ayuda también a defendernos o a golpear. Eso tiene un coste porque esa energía que se dirige, se focaliza en esas zonas, se tiene que sacar de otras. Es decir, habrá zonas del cuerpo que nuestro cerebro considera que no son tan relevantes para la situación y va a dejarlas con una menor cantidad de energía. De ahí que, por ejemplo, todo nuestro movimiento fino va a verse afectado. Claro, para el manejo del arma, el movimiento fino es fundamental porque necesitamos los dedos tanto para apretar el gatillo, manipular un cuchillo, para cargar el arma, etcétera, etcétera. Precisamente cuando más necesitamos de esas habilidades finas de nuestro organismo, menos energía nuestro cerebro ha redirigido a esa zona, con lo cual vamos a tener verdaderas dificultades para manejar bien nuestro arma. Cuanto más alta la tasa cardíaca, más afecta a nuestras destrezas motoras. Todos tenemos la experiencia de haber estado nerviosos y no poder meter la llave dentro del agujero de la cerradura o de coger bien un bolígrafo, ¿no? Cuando van subiendo estas pulsaciones, vamos perdiendo habilidades motoras más complejas. Por ejemplo, si tenemos que hablar por el móvil y manejar nuestro arma al mismo tiempo, aquello es muy complicado. O tenemos que hablar por la radio, o tenemos que marcar el número del móvil. ¿Por qué? Porque todo nuestro movimiento fino, nuestras destrezas motoras más finas, que son las que nos permiten este tipo de actuaciones, se van perdiendo, se van mermando. Se ha mermado hasta el punto de que, como nosotros hemos tenido la oportunidad de poder hablar con policías, pues se ve incapaz de poder quitar el seguro del arma, de poder cargarla, de poder montarla, etcétera, etcétera. Es decir, acciones que dentro de una galería de tiro puede hacer sin ninguna dificultad. Además, también, a medida que suben estas pulsaciones, nosotros vamos teniendo dificultades para poder enfocar. Es decir, toda la energía se va desplazando a otras zonas y vamos perdiendo la visión de profundidad, con lo cual tenemos que echarnos para atrás para poder ver con mayor amplitud. De ahí que una de las cosas que notamos es que podemos perder la visión real de lo que ocurre a nuestra derecha y a nuestra izquierda y solo tener una visión clara de lo que ocurre enfrente de nosotros, que es lo que denominamos como la visión de túnel, cuando se estrecha el campo visual. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que si estamos rígidos y quietos y estáticos, podemos perder de vista que quizá tengamos más amenazas, tanto a nuestra derecha o a nuestra izquierda, que no vemos y solamente nos centramos en la amenaza que tenemos de forma central enfrente nuestro. Es decir, aquí ya funcionamos de manera binocular, por lo tanto es muy difícil poder apuntar el arma. ¿Por qué? Porque perdemos la visión de profundidad y ya no vemos los elementos de mira para poder hacer lo que hacemos con toda facilidad en una galería de tiro. Además, se desconectan las áreas del cerebro encargadas de la audición. Eso es lo que explica que muchos policías, a pesar de que se les estén dando órdenes a grito pelado por detrás, no las escuchen. O que no escuchen la voz de otras personas o de otros compañeros o de un coche que pasa. Porque las zonas de audición quedan muy mermadas y en algunos casos se desactivan. A veces el policía tiene la sensación como que en ese momento está escuchando todo de una manera amortiguada, ¿no? Como si los sonidos fueran muy amortiguados. Y después dirá, con toda la razón, porque no lo ha escuchado, yo no escuché eso. Hay policías que no escuchan ni siquiera las detonaciones de su arma cuando abren fuego. Bien, lo importante aquí es que cualquier situación de estrés cambia
o altera el curso de la atención, ¿eh? Y las señales de amenaza pueden atraer poderosamente nuestra atención, pero ojo, también puede hacer que olvidemos y no nos centremos en otras situaciones que también pueden ser amenazantes. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que ocurre cuando nuestro sistema de atención queda mermado y que además, precisamente, esto es una de las cosas que los simuladores pueden trabajar muy bien, de lo que luego hablará Pedro, porque pueden trabajar muy bien la atención, es decir, que el policía en todo momento durante su intervención pueda estar trabajando su atención en diferentes puntos y en diferentes objetos, para así no quedar centrado únicamente en una sola amenaza selectiva. Bien, lo que decíamos, los estímulos producen una hiperselectividad atencional que hace que una persona tenga sesgos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy muy centrado en algo, en una amenaza, después no voy a recordar muchas cosas más, que va a ser importante además que las recuerde para cuando tenga que hacer un informe de lo ocurrido. ¿Qué pasa? Que en situaciones de estrés elevado se termina dañando todo el sistema de control de la atención y que precisamente es lo que más debe desarrollar el policía dentro de un enfrentamiento armado, porque debe mover su atención por diferentes elementos que pueden suponer amenazas potenciales, ¿eh? Y aquí, ¿qué pasa también? Que precisamente la distracción puede ser más frecuente en estos momentos, por cosas que ocurren o que se van intrometiendo dentro de la escena. Por ejemplo, yo estoy en una situación en la cual tengo un enfrentamiento armado, pero pasan coches, pasan mujeres con niños, pasan otros ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto aumenta la probabilidad de comisión de errores en el rendimiento. Bien, lo que decíamos antes de la visión de túnel. ¿Qué vemos en estos entrenamientos con simulación? Lo que vemos en los entrenamientos con simulación, utilizando las nuevas tecnologías, es que podemos reproducir una situación lo más real posible. Y hace entonces que, pudiendo manipular esa realidad, podemos hacer que los escenarios sean cambiantes y que el policía vaya cambiando su habilidad de prestar atención a diferentes elementos, sin perder en ningún momento su efectividad. No quiero extenderme más porque creo que ya me he pasado del tiempo y quedan muchas cosas por hablar. Y bueno, solamente pues agradeceros la atención y de verdad, para mí ha sido un placer poder estar con todos vosotros. Muchas gracias, Fernando. Muy interesantes los factores psicológicos y físicos en los enfrentamientos armados. Al respecto de tu exposición, me gustaría hacerte dos preguntas. En este caso, me gustaría saber cómo se debería actuar con un policía tras un enfrentamiento armado. Vamos a ver, creo que los enfrentamientos armados son una experiencia única para cualquier cuerpo policial. Es decir, precisamente lo que nosotros hemos entrevistado, a los policías que hemos entrevistado, más de la mitad explicaban que lo que habían recibido tras ese enfrentamiento armado por parte de sus compañeros y por parte de los mandos era risas, cachondeo, incluso prevención, ya verás ahora la que te va a caer, o incluso dejarlos de lado, no ayudarles, no apoyarles por todo el tema jurídico que viene después, toda la cuestión mediática, etcétera. Yo lo que creo que sería conveniente y que creo que hay que hacer es estas experiencias hay que aprovecharlas para aprender de ellas, ¿eh? Porque son una experiencia directa que puede enriquecer a toda la plantilla y a cualquier policía. Por eso, precisamente, lo más eficaz es que ese policía se sienta apoyado en la intervención que ha hecho. Es decir, que se sienta apoyado tanto por sus mandos como por sus compañeros, porque evidentemente todo se puede hacer mejor. Pero claro, solamente el que está ahí metido en el fregado sabe lo que ha ocurrido y cómo ha sido su reacción. Es decir, porque desde fuera es muy fácil hacer valoraciones y comentarios, evidentemente. Entonces yo creo que lo primero de todo es eso, es que básicamente esa plantilla a la cual pretende ese policía funcione como un amortiguador en el cual el policía puede expresar sus emociones, cómo se ha sentido, los miedos que tiene, las inseguridades, y que además pueda contar con apoyo para lo que va a venir después. Es decir, que no vea esa situación como una amenaza, porque, ojo, si ese policía vive la situación como una amenaza de que lo van a empapelar jurídicamente, de que va a tener problemas con sus mandos, de que va a tener... Esto lo que va a hacer es que va a desanimar a otros policías a actuar de una manera correcta cuando estén en la calle. Porque van a pensar, si yo tengo este problema, mira lo que me va a pasar después. Por tanto, yo creo que lo más importante es ese papel de amortiguación, ese papel de comprensión, de apoyo y también de aprender un poco de lo que haya ocurrido. Evidentemente estoy hablando de aquellas situaciones en las cuales
dejo totalmente por descartado que haya podido ocurrir algún tipo de ilegalidad o algún tipo de situación inadecuada, ¿eh? Pero creo que esos serían los pasos adecuados. Gracias, Fernando. ¿Crees que estamos los policías preparados para matar a un semejante en caso de ser necesario? No, no, para nada. ¿Quién está preparado para matar a alguien? Es decir, que prepararte para matar es muy complicado, porque además, pensemos una cosa, ¿cuántas veces a lo largo de su vida profesional va a utilizar un policía su arma reglamentaria para disparar contra otro ser humano? Posiblemente la gran parte de los policías no la van a utilizar nunca. No van a tener nunca esa experiencia, esa situación de tener que disparar y matar a otro ser humano. Entonces, estamos hablando de que preparar a alguien para matar es muy complicado, pero sí que podemos preparar a alguien para reaccionar ante una situación de amenaza, ¿eh? Cambiemos un poco el enfoque. No preparemos para matar, sino preparemos para reaccionar de una manera rápida ante la amenaza que puede suponer otro ser humano que te quiere quitar la vida a ti o que quiere quitar la vida a terceros. Ese yo creo que es el enfoque más adecuado y creo que eso sí que se puede hacer. Lo comparto, Fernando, lo comparto totalmente. Pues muchas gracias por la aclaración. Paso ahora al compañero Ruiz. Fernando, una verdad, vamos, como un templo. Y el tema del estrés, yo que lo he vivido bastante en situaciones complicadas en la calle y que he probado el simulador de la mano de Pedro, se nota, se nota. No es lo mismo estar en una galería de tiro, ya lo explicará Pedro perfectamente, que es que estar en un simulador donde ya aparte de practicar el tiro, tienes unos estímulos que te hacen trabajar bajo estrés y eso es importantísimo. Así que nada, no desvelo más nada, voy a darle paso a Pedro, que ya tenemos ganas de que nos presente el simulador Pro10 y que bueno, que ya nos hagamos una idea palpable, Pedro, de la formación que se avecina y que viene en breve en jornadas presenciales por España. Así que nada, Pedro, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Rui. Muchas gracias. Bueno, primero, doy las gracias a vosotros por la oportunidad de estar en esta plataforma, de estar, y es un honor para mí, con dos grandes como es Samuel y Fernando, grandes sabedores de los problemas que tenemos en este país a nivel formativo. Fíjate, hoy mismo, precisamente, compañeros me decían la merma que tienen en la formación, sobre todo actualmente en el estado en el que nos encontramos, que o no hay presupuesto o no hay posibilidades de tener que formarse y buscamos la formación por otros lados de una forma un poco más privada y gastando nuestro dinero. Es necesario, como decía Samuel, bueno, pues cambiar los planes de formación, sobre todo la formación en aquella que es esencial para la seguridad vital de la gente y sobre todo aquella formación en la que se basa, por ejemplo, el Plan Nacional de Tiro en caso de Policía Nacional, que para muchos de los instructores es una formación ya obsoleta y eso es necesario cambiarlo. La verdad es que el modelo policial hay que cambiarlo, hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, hay que saber funcionar igual que cualquier empresa en cualquier aspecto tiene un desarrollo y una investigación de cualquier cosa, aquí tenemos que hacer lo mismo y nos convertimos en eso. La verdad es que, bueno, pues nuestra propuesta ha sido de siempre pues la investigación y el desarrollo en aquello tan imprescindible como en los enfrentamientos de carácter armado. Es un hecho grave a los que todos los agentes no estamos todos los días en la calle exponiéndonos a esos hechos graves, pero cuando suceden es cuando nos damos cuenta de que la formación que tenemos es una formación obsoleta y es una formación que debería de cambiarse. Bien, de tal forma, lo que quiero aquí que veamos ver un poquito la formación, por qué camino vamos en esa formación. En principio, el objetivo de la propuesta que nosotros hacemos es bueno, pues optimizar nuestra respuesta y capacidad de defensiva y de autoprotección o protección a terceras personas en situaciones de riesgo, así como la gestión de los diferentes usos de la fuerza legal que empleamos para servir y proteger. Los diferentes usos de la fuerza legal están basados en los elementos defensivos que llevamos en nuestro cinturón, que para muchos policías
para muchos militares, incluso para muchas personas que se dedican a la seguridad, son grandes desconocedores. Lo llevan ahí colgado, pero al final, realmente, si no tienen una formación adecuada y una repetición de esa formación, pues en un enfrentamiento real, y aquí Fernando lo ha expuesto demasiado, vamos, perfecto, ante una formación real de una forma inconsciente, en una acción sorpresiva de alguien que nos quiera matar, porque esto es así, alguien que nos quiera matar, y para garantizar nosotros nuestra supervivencia, pues vamos a tener que trabajar de forma instintiva. Quiere decir que no vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo, que es con el instinto. Y ese es el problema que tenemos todos, que no tenemos una formación adecuada para poder actuar con ese instinto. Bien, voy a intentar explicar las dos partes que nosotros hemos diferenciado dentro de lo que es la formación. La primera parte que diríamos sería la acción del policía. La segunda parte, la acción del agresor o de los agresores en sí. Bien, pues si esto lo trasladamos a una galería de tiro, una galería de tiro de las convencionales que tenemos ahora o un campo de tiro, sabemos que la acción del policía, yo puedo determinar cuál es mi acción. Si yo como policía quiero ir en activo hacia adelante o quiero ir en reactivo hacia atrás, o voy hacia la izquierda, o disparo a una mano, disparo a dos manos, o en 180 grados, yo decido qué es lo que debo hacer. Pero las mermas en las galerías de tiro convencionales que existen es que el agresor no está en movimiento, no se mueve, es una silueta fija que en el mejor de los casos puede tener un objeto pues amenazante, como es un cuchillo o puede ser una pistola, en el mejor de los casos, porque normalmente son siluetas negras que no te dicen nada. El problema de todo esto es que nada se parece a lo que es una intervención real en la calle, y Fernando lo ha dicho demasiado bien. Nada se parece. Entonces, el plan de formación que nosotros estamos llevando a cabo es un plan de formación pues que dentro de esa acción del agresor lo que queremos es potenciar la acción del policía con esa preparación, esa intención de manejar bien los elementos defensivos, pero en una situación en la que sea dinámica. Si vemos un ejemplo claro, es dentro de lo que es un enfrentamiento armado, es que dentro de un enfrentamiento armado, el policía es dinámico y el agresor es estático, el policía es estático y el agresor dinámico, los dos están estáticos o los dos trabajarán en dinámico. Seguramente contestarán que es dinámico. Cuando alguien en un acometimiento claro con un cuchillo hacia ti, es muy difícil poder quedarte estático, sacar el arma y afrontar esa agresión. Eso es dificilísimo. Bien, dicho esto, quiero matizar también que en esa acción del policía, yo pertenezco a un grupo de policías, IT Inside Training, a nivel nacional, somos unos 60 instructores de distintos cuerpos policiales de distintas provincias y distintas ciudades, y que todos pertenecemos al mundo de la seguridad y que, bueno, pues practicamos lo que es el I+D, la investigación del desarrollo. Y, pues bueno, hemos desarrollado un programa policial o un sistema policial que abarca todo lo que es dentro de lo que es la intervención armada. Una intervención armada nosotros la partimos en 3 fases: antes, durante y después. O sea, la fase anterior sería la fase pre, la fase in sería durante la agresión y la fase post sería cuando ya ha pasado la agresión. Pues bien, en ese caso, nosotros, la inmensa mayoría de instructores creemos que lo más importante es la fase anterior a esa agresión. Ahí tenemos que trabajar lo que es el lenguaje corporal policial, lo que le llamamos el lenguaje no verbal, que nos emite el agresor hacia nosotros. Y si ya somos más especializados, incluso ya veríamos las microexpresiones. Y aquellos ítems que son también muy importantes, como es la detección de preíndices agresivos, que no es ni más ni menos que, bueno, pues el movimiento justo anterior que realiza el agresor antes de ver el arma con el que nos va a agredir. Si, por ejemplo, se levanta el suéter y debajo lleva un cuchillo o una pistola, pues antes de ver el cuchillo o la pistola nosotros tenemos que tener una reacción acorde anticipándonos a ese preíndice. Fíjate lo importante que es esto de lo que estoy hablando. Bueno, pues esto no se puede hacer en una galería convencional. Esto, en caso de las simulaciones que nosotros realizamos, veréis que sí que se hace con los videoescenarios que nosotros planteamos. Ahora lo veréis y veréis un poco de qué va.
Bueno, dentro de esa acción del policía que yo os he dicho hace un momento que estamos, bueno, pues pertenecemos a un grupo de policías IT Training, Inside Training. Este sistema, bueno, pues en 3 bases fundamentales. La primera base fundamental del sistema es que debe de ser jurídicamente operativo, y quiere decir que su operativa tenga una base jurídica, tal y como establece la aplicación de nuestra profesión, que sea la intervención que nosotros estamos llevando a cabo, ¿vale? Estas palabritas, congruente, oportuno y proporcional, pues son fáciles de entender para todos los policías que ya hayamos estudiado, pero en definitivas cuentas es, bueno, pues que tenemos que esa intervención llevarla a cabo de forma que se aplique la legislación. La segunda base fundamental es que debe de ser emocionalmente competente. Hasta ahora no se tenía en cuenta esas emociones que siente la gente de policía, o el militar, o la persona que se dedica a la seguridad. No se entendía el por qué teníamos que tener miedo nosotros. Si nosotros somos policías, estamos preparados para no tener miedo. Pero sencillamente, y como bien ha dicho Fernando, reaccionamos a una intervención igual que cualquier otro ser humano. Y más voy a decir, igual que un animal. Exactamente igual, con esas 3 posiciones, que es atacar, o más bien me defiendo atacando, me quedo totalmente congelado o huyo. ¿Por qué no? Claro que sí. Ante un acometimiento claro de alguien con un cuchillo, el policía seguramente dará la espalda y ganará tiempo. Veremos a ver por qué. Eso sucede y eso es así. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esas emociones, que aquellos gestos, técnicas, tácticas, transiciones, gestos de equipo, se apoyen con coherencia en las emociones más humanas y las connotaciones conductuales. Luego, otro de las bases fundamentales del sistema Inside Training es que, bueno, pues sea físicamente aplicable y desarrollable. Quiere decir que la aplicación del sistema en las intervenciones sea posible y para el policía que sea real, porque si no es real no estamos haciendo nada, no estamos trabajando en sus entrenamientos como toca. ¿Vale? Esas son las tres bases fundamentales en las que se fundamenta. Esto, bueno, pues perfectamente lo conocemos ya todos los instructores que dependemos del sistema. Fue creado el sistema hace unos años por Miguel Verdú, es un policía municipal de Madrid. De esa base, como antes ha dicho Samuel, de esa base que se preocupa por los compañeros y se preocupa por extender los conocimientos a todos los demás para poder trabajar de una forma acorde a la situación en la que nos encontramos. Bien, en esa metodología que plantea el sistema, y hablando todavía un poco de ese sistema y de la acción del policía, bueno, pues quiero que entendamos, voy a bajar un poquito aquí, quiero que entendamos que el sistema debe de ser pedagógicamente ordenado en su aprendizaje y sistemáticamente abierto en su práctica. Quiere decir que está en constante evolución, en constante movimiento. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si mañana hay una intervención en la que suceden una circunstancia de cosas y hay unos patrones de conducta que se repiten en las intervenciones, pues nosotros nos tenemos que adaptar a esas intervenciones en planes de formación para evitar ese tipo de cosas que nos sucedan. Por eso está en constante movimiento. Y bueno, ya un poco para dejar esa acción del policía y hablando un poco más de lo que es el sistema, consta de 3 áreas de aprendizaje, que sería IT-Code Defense, que sería formación y adiestramiento en los elementos defensivos no letales, IT-Code Shooting, que es lo que aquí estamos hablando de los enfrentamientos armados, sería formación y adiestramiento de los elementos defensivos letales, tanto armas cortas como armas largas, y luego IT-Code TIAM, que es la formación y trabajo y gestión óptima del equipo y de la equipación. Todos estos módulos o áreas de aprendizaje se compenetran y es el trabajo que estamos desarrollando actualmente. Bien, visto esto, vamos a cambiar ahora y vamos a ver un poco dentro de esto qué recursos didácticos bueno, proponemos para este tipo de formación, tanto en la acción del policía, como es el sistema Inside Training, como en la acción del agresor, como es el programa formativo que vamos a presentar aquí ahora más para adelante.
dentro de esos recursos didácticos, para conseguir una fórmula, emplearemos una serie de recursos pedagógicos aplicados, testados y muy útiles, tales como, pues, por ejemplo, recursos de adquisición de conocimientos y comprensión. Sí que es cierto que hay que adquirir conocimientos, pero si nos quedamos solo con los conocimientos y no entendemos a través de la práctica de esa comprensión de lo que estamos haciendo, difícilmente podremos avanzar en la formación. También presentaciones multimedia, presentaciones que nosotros planteamos multimedia, esas presentaciones que ahora voy a poner para que veáis un poco de qué va esas presentaciones. Vale, ahora sí, ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Correcto, se ve perfectamente, compañero. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues dentro de esas presentaciones multimedia que nosotros planteamos, es en la parte teórica. Otro de los puntos que planteamos son los 3 previos y finales, exámenes de coordinación de conocimientos, para ver qué es lo que han aprendido los policías a lo largo del curso a través de los test. Talleres prácticos, también simulaciones a las que son sometidas con material de entrenamiento, con munición de entrenamiento, y test finales de qué han sentido, porque nos interesa también sus aspectos emocionales. También visualización de vídeos por los propios alumnos. Al final de un curso los grabamos y lo que hacemos es que les hacemos que vean su propia práctica y luego se analicen ellos mismos cómo lo harían mejor, trabajando en esas 3 realidades, la mental, la física y la emocional. Luego también retos de superación a lo que sometemos a los alumnos, método socrático, generador y potenciador de feedback y criterio propio, pensamiento crítico y constructivo. Antes hablaba Fernando también de esto. Dentro de lo que es una intervención armada existe lo que se llama la individualización de la amenaza, y es que como nos vemos sometidos a algo muy grave para nuestra supervivencia y para nuestra vida, lo que hacemos es que dejamos de trabajar en equipo, individualizamos la amenaza y actuamos por nuestra cuenta. Ahí no tenemos a ningún instructor ni a ninguna sala que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. O lo hacemos o no lo hacemos. Y si no lo hacemos, podemos perecer en el intento. Eso es lo que queremos que tenga pensamiento crítico y constructivo y demás. También aprendizaje por medio de entrenamientos prácticos para nosotros y dinámicos. Para nosotros es esencial y el secreto está en la formación continuada. Mirad, hay una cosa que se llama la curva del olvido, ahora que está tan famoso esto de la campana de Gauss, que es, bueno, pues esta famosa curva de la que hablan ahora con el tema del problema que tenemos con el coronavirus, también. Y para que esa curva del olvido no se pronuncie así de esa forma, a nosotros lo que nos interesa es mantener esa curva siempre arriba en la cresta. De tal forma que si yo adquiero conocimientos en un curso, esa curva del olvido, pues subirá hasta arriba en las vivencias y en lo aprendido. Si en el espacio de unas horas o unos días no mantengo ese aprendizaje, lógicamente caerá y volveré al espacio de 1 o 2 semanas a no acordarme prácticamente nada de lo que he aprendido en el curso. Para que eso no suceda, esa curva siempre tiene que estar con esa formación continuada para que esté siempre en la cresta de la ola. Bien. Eso es lo que nosotros también proponemos dentro de esos entrenamientos de formación continuada. Entrenamientos específicos con cada uno de los elementos de la fuerza legal. O sea, la fuerza legal a través de los elementos defensivos, pues entrenamientos con el arma de fuego, con el bastón policial, arresto y control con los grilletes, con esos complementos como es el cargador, como es a la hora de trabajar con la linterna. Eso también. Y también dentro de esos recursos didácticos, pues también vídeos tutoriales, aquellos que vemos a los policías que tienen intervenciones en primera persona, importantísimo para nosotros sacar conclusiones de ahí, y es muy importante porque de ahí sacamos muy buena información. Bien, y pasando ya a otro contexto y no siguiendo ya con la acción del policía, sí que me gustaría pues que viésemos ahora un poco el sistema un poco ProVie, que el sistema que llevamos a cabo, el programa que llevamos a cabo a través del simulador, que prácticamente es un programa muy completo y a través de las simulaciones es genial para trabajar. Bien, visto esto y en función de esta presentación,
sí que quiero deciros un poco la propuesta formativa de ese programa PROVIED, que consta de una presentación, unos objetivos, cada uno de las simulaciones tiene unos objetivos claros, un planteamiento pedagógico por niveles, por supuesto, porque es la única forma que tenemos de avanzar. Cada uno de esos niveles pues también tiene bueno, pues básico, medio y avanzado, niveles de aprendizaje, la fase de conocimiento para adquirir la comprensión a través de la formación continuada, características generales y los beneficios. Eso es un poco lo que pretendemos con el simulador. También se trabaja con el simulador, hay otros simuladores. Normalmente los simuladores están basados en un rayo, un láser que marca los impactos. Nosotros de tiro y trabajamos con munición de entrenamiento o con munición real. Para realizar estas prácticas se dispara una pantalla que tiene 3 metros y 2 de alto, proyectando unas imágenes y la verdad es que bueno, pues es una experiencia que muchos ya la han probado, entre ellos Rui ya la ha probado y les ha sido muy satisfactoria. Bien, PROVIED es un plan formativo. El simulador, por un lado, es una cosa, pero el plan formativo debe ser otra. Bueno, pues PROVIED es ese plan formativo que consta de una teoría y una práctica, va dirigido a policías y a militares sobre procedimientos y actuación en enfrentamientos de carácter armado, en el que a través de videoescenarios, simulaciones de intervenciones reales, con el fin de entrenar los procesos perceptivo-cognitivos. Y esto es importante, esos procesos son muy importantes, ahora veremos un poquitín hacia adelante por qué. Bien, a través de videoescenarios y simulaciones de intervenciones reales. Esto sería en el nivel 3 porque el nivel 2 y el nivel 1 es más lo que son simulaciones pero de carácter pedagógico. Ya veremos un poquito de qué consta cada una de las cuales. Bien, PROVIED es un programa también de formación que se ha creado a través de años de experiencia mediante el progresivo desarrollo de técnicas de entrenamiento, de manejo de los elementos defensivos, tanto letales como no letales, y se basa en la reproducción audiovisual de intervenciones reales con fines didácticos formativos para aprender a reaccionar a una agresión. Es importante eso. Antes, si cabe, o inmediatamente después de que se produzca, incrementando la defensa del policía o de terceras personas. Si partiésemos también la seguridad de los agentes en tres partes, pues bueno, tendríamos que, partiendo de la base, la seguridad más importante sería la seguridad vital del agente, es lo que primero tenemos que mirar, bueno, pues el salir nosotros ilesos o vivos en el mejor de los casos para poder llegar a nuestra casa con nuestras familias ante un enfrentamiento de estas características, siempre estamos hablando. Después también tenemos que tener en cuenta la seguridad pues, jurídica, tanto penal como administrativa. Aquello que hagamos debe de encajar perfectamente en nuestra legislación y también administrativamente evitar que nos puedan expedientar, lógicamente. También tenemos que tener en cuenta esa seguridad social, que es qué piensa el ciudadano de esa intervención que nosotros hemos tenido. Importantísimo hoy en la sociedad de hoy en día, porque hay muchos vídeos que graban a los policías y se les pone muy en entrejuicio en ese momento su intervención. Fijaos, es muy fácil bueno, pues criticar una intervención de un policía teniendo todo el tiempo del mundo desde su sofá de su casa con el mando a distancia, incluso pasando adelante hacia atrás el vídeo que se ha mandado. Intervención en décimas de segundo resolverla con, bueno, pues, con garantías y menos si no se tiene una formación adecuada y adaptada. Bueno, seguir con esto y el sistema PROVIED, el programa PROVIED se presenta como una herramienta fundamental para evaluar y mejorar los aspectos tales como la atención, la discriminación del estímulo, la detección de preíndices, anticipación a esa detección de preíndices. ¿Para qué? Pues para garantizar la mayor respuesta de reacción posible. Antes Fernando ha hablado también de la atención. La atención es importantísima. Nosotros en una intervención de estas características, si no tenemos una formación, y en las intervenciones que yo he tenido tuve una bastante grave en la que me vi envuelto y la verdad es que no miras lo que estás haciendo y tampoco ves nada. Ves en conjunto, se focaliza tanto la atención en un acto que no ves el resto. Y es muy complicado si no tienes una formación
pues llevar a cabo para minimizar los riesgos de esa respuesta a reacción. También el programa Proviet pues, es un apoyo al instructor en la evaluación y en la mejora del alumno. Y este programa de entrenamiento ofrece una gran diversidad de proyecciones digitales multimedia, reproducción de actuaciones simuladas y reales con los objetivos preestablecidos claros para proteger a los policías y militares en el ejercicio de sus funciones, tanto desde el punto de vista de supervivencia vital, que es lo que nos interesa, hasta esa supervivencia jurídica y esa supervivencia social que os hablaba antes. Bien, esas reproducciones pues, establecidas pueden ser videoescenarios de propios edificios de su término municipal o de donde estén trabajando, o su acción que hagan ellos, o ese trabajo específico, especializado que tengan, o incluso en un barrio donde una determinada población, luego se graba con el simulador, se pasa y se hace un video escenario para proyectarlo en la galería de tiro y para trabajar sobre eso. Bien, visto hasta ahora, bueno, pues deciros que el programa que trabajamos formativamente hablando se basa a través de un método muy global y completo, es como un círculo, y el reto es que todo lo que propongamos ha de ser fácil de hacer para ti y útil para ser integrado en tu vida profesional. Si no es fácil y útil, es complicado. Fijaos, esa motricidad fina a la que aludía Fernando al hacer esos movimientos con los dedos cuando tengo que desenfundar, o una cosa tan sencilla como quitar el seguro de mi funda antihurto, es un elemento que tengo que hacerlo con la motricidad fina. Si no lo tengo entrenado, es muy complicado que lo pueda hacer en un caso en el que el estrés lo tengo por las nubes. Que decía Fernando, y que eso se coge en décimas de segundo o en un segundo. Entonces, por eso tiene que ser pues fácil y útil. ¿Pero para qué? Pues tiene que tener una sencillez y una simplicidad, naturalizando todo lo que hacemos para que sea interiorizado, aprendido y somatizado, para que lo podamos hacer de una forma innata, sin pensar, de forma instintiva, para intentar minimizar esa reacción que vamos a tener, que normalmente la reacción ante un enfrentamiento de carácter real pues será protegernos nuestra cabeza, y luego esa es la fase 1, que es la fase instintiva, y luego nos acordamos de lo aprendido y a lo mejor ya tiramos mano a nuestro cinturón para poder trabajar. Bien, un poco eso es lo que os he explicado. El sistema consta también por niveles. Bueno, pues deciros que el nivel 1 estaría envuelto en la percepción del estímulo. El nivel 2 estaríamos hablando de la interpretación del estímulo. El nivel 3 de esa capacidad de seleccionar. Tendríamos básico y medio avanzado a la hora de ir progresando. Y esto es importante, pasar los niveles. ¿Por qué? Porque si en un videoescenario no se aprueba ese videoescenario y no se realiza adaptado a los principios que antes he dicho, congruente, oportuno y proporcional, pues no se avanza. Detrás de cada nivel y detrás de cada videoescenario hay un informe de evaluación y mejora del alumno, y si es negativo, pues tendrá que pasar otra vez por el nivel y por el escenario. Importante esto en cada uno de bueno, pues los niveles que nosotros presentamos, que es conocer el sistema sensorial y sus principios e implicaciones en el desarrollo de un enfrentamiento armado. Es vital y de vital importancia. La intención es entrenar nuestro sistema sensorial, ¿vale? En definitiva, es conocer aquellos procesos cognitivos relacionados con el proceso de adquisición de conocimientos cognitivos mediante la información recibida del ambiente. Y esa información recibida del ambiente la tenemos con nuestros 5 sentidos. Pero aquí vamos a potenciar aquellos sentidos en los que vamos a vernos inmersos en un enfrentamiento armado real, que son optimizar el sentido de la vista, optimizar el sentido del oído y optimizar el sentido del tacto. De hecho, hay videoescenarios para el oído, videoescenarios para la vista. Mayormente la vista es un 80 y tantos %, es el órgano, perdón, el sentido que más utilizamos, pero no dejamos de lado tampoco ni el tacto ni el oído. Por lo tanto, esos videoescenarios son también para
sentidos. Bien, si hablamos de los niveles, voy a ir un poco rápido porque el tiempo apremia. El nivel 1, pues estaríamos hablando de la percepción del estímulo, esa sensación del estímulo, y estaremos hablando de la emoción y del dinamismo. Antes ya hemos dicho que la emoción a la que estamos inmersos cuando alguien nos quiere atacar, para quitarnos la vida y detectar nuestro cuerpo, nuestra mente detecta que nos quieren agredir, pues la emoción es el miedo, es la emoción más fuerte junto con el amor. Y esto nos va a hacer que nos movamos, por lo tanto es importante el dinamismo. Pero en los enfrentamientos armados es muy importante la movilidad y la agilidad. Y esa movilidad y la agilidad me la da la acción y la dirección. Esto es, la acción sería lo que hago con mi parte superior, con mis manos, la acción del policía, para coger mis elementos defensivos y defenderme, y la dirección es hacia dónde se mueven mis pies, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Para esto tiene que haber una coordinación entre mi acción y mi dirección. Por ello, las simulaciones que nosotros planteamos es precisamente en este primer nivel, en esa emoción y ese dinamismo, para que haya una acción y una dirección y esa coordinación no nos haga caer al suelo, que no es que esté perdido desde el suelo, pero lógicamente tenemos que procurar siempre ganar siempre nosotros esa acción. El segundo nivel que planteamos es la interpretación del estímulo. Dentro de esa interpretación del estímulo es importante que el policía conozca, y así lo ha puesto de manifiesto Fernando en su exposición, la verdad, brutal, que es qué le sucede a nuestro cuerpo durante una agresión. Pues eso lo tenemos que tener bien claro, y prácticamente lo que nos sucede es que queremos generar espacio y tiempo, ya lo decía Einstein, en otro plano, en otro concepto, pero en el concepto policial y llevado a lo que es la intervención, pues el espacio es aquello que quiero generar entre la agresión y yo como policía. Espacio, lo que quiero es apartarme de la agresión para tener tiempo de reacción, para tener tiempo para elegir uno de los elementos defensivos y poder afrontar esa agresión. Importante también la atención y la discriminación. Esto no se puede hacer en una galería de tiro convencional. No se puede discriminar entre el estímulo agresivo o no agresivo. Es importante potenciar esa atención a los agentes a través de esos videoescenarios y esa discriminación del estímulo. Si procede a disparar o no. A lo mejor es que me ha sacado un móvil y yo he hecho uso de mi arma. Pues ya estoy bueno, pues enjuiciado en ese proceso penal por no haber hecho las cosas como tocaba o por no haber hecho un entrenamiento como tocaba. Esta parte del nivel 2 es lo que potencia la atención a la discriminación del estímulo. Como tercer nivel tenemos la capacidad de seleccionar, y aquí hablamos de la detención de preíndices, de aquello que yo al ver el arma, porque cuando veo el arma, si veo un cuchillo a corta distancia o veo el arma de fuego, seguramente ya voy tarde, mi capacidad de reacción va a ser tardía. Y ya estaré en entredicho, mi vida ya estará en entredicho. Por lo tanto, esa detención de preíndices es importante para poder anticiparme, para, si cabe, sacar el arma de fuego, pasar de ahí a la respuesta de reacción y no tener esa sorpresa y pasar por ese proceso de incertidumbre de qué es lo que me pasa, lo que no me pasa y si debo o no debo hacer. Estar en disposición ya de hacer uso de mi arma no quiere decir con esto dispararle, salvo que haya un acometimiento claro, ¿vale? O esté en disposición de dispararme a mí, según la legislación vigente, claro. Por lo tanto, todo esto que hemos visto a estos niveles lleva un objetivo claro y es una respuesta de reacción a través de la fórmula que aquí he puesto. Respuesta de reacción es igual al tiempo de reacción más el tiempo en movimiento. El tiempo de reacción sería prácticamente desde que yo me di cuenta de ese estímulo agresivo hasta que decido moverme. Y desde que decido moverme hasta la finalización del movimiento sería el tiempo en movimiento. Estas dos cosas debo de minimizarlas a través de la formación, que el tiempo de reacción sea muy breve y el tiempo en movimiento que sea acorde a optimizar el resultado para salir ileso. ¿Vale? Un poco eso es lo que explicamos dentro del trabajo en sí. Bueno, ya para finalizar y como conclusión final, sí que me gustaría bueno, pues explicar un poco que el sistema ProViet, ¿vale? Pues dentro de las armas, la utilización de las armas armas letales y no letales, proporciona un entrenamiento realista al 100% efectivo. Es un entrenamiento bajo estrés.
y no solo bajo el estrés que estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar en una galería de tiro a través del ejercicio físico, sino ese estrés psíquico que busco yo de un enfrentamiento armado real. Aquí os garantizo que hay compañeros que han pasado por el simulador, que han sufrido ese estrés psíquico que yo buscaba, se meten dentro del papel y afrontan una agresión brutal, sin escuchar ni atender, y individualizando la amenaza, pero de una forma bestial. Bueno, con todo ello lo que pretendemos es que la capacidad de uso de esta realidad virtual, el simulador, incrementa sorprendentemente el potencial de la gente a la hora de controlar un enfrentamiento. Bien, esa es como conclusión, y ahora sí que me gustaría enseñaros un vídeo en el que, bueno, pues hay algunas imágenes de algunos escenarios del simulador en el que se pasa por esa parte pedagógica del nivel 1 y nivel 2, otra parte también de intervenciones. Bueno, como habéis visto un poco el vídeo, bueno, pues habéis visto que había situaciones reales en las que, bueno, pues se ha sometido a agentes. La verdad es que nosotros trabajamos siempre desde el punto de vista de I+D, como dice un buen amigo mío, Miguel Verdú, ayudadores de ayudadores. Es muy importante la función del instructor, porque de ello dependerá luego lo que el alumno, los policías hagan en la calle. Y nada más, estar a vuestra entera disposición para lo que queráis, y nada, deciros hasta pronto, y gracias por la oportunidad que he tenido aquí de presentar tanto el sistema al que estamos adheridos como el programa formativo que llevamos a cabo haciendo en el Sindicato de Policías y Bomberos hace mucho tiempo, y con una gran aceptación. Gracias a todos. Nada, Pedro, darte gracias a ti como siempre. Y nada, esperamos a ver cuándo podemos hacer esa jornada tan ansiada presencial, que por el estado de alarma tuvimos que cancelar en Valencia, y que vamos, ya se sabía que iba a ser un éxito, había bastante gente apuntada, pero bueno, desgraciadamente era lo que tocaba, había que cancelarlo por la salud pública. Y nada, esperamos que en breve poderte ver otra vez y poder que nos presentes el simulador como Dios manda en otro ámbito, que la gente lo vea, lo disfrute y que podamos aprender, que en base, esto lo que se intenta es que el policía no tenga problemas en la calle y que actúe como tiene que ser. Nada, muchísimas gracias a todos los ponentes. Iván, ¿qué te ha parecido? Pues muchas gracias, Pedro. Enhorabuena por tu trabajo y constancia, y una interesantísima herramienta de formación, de la que me ha parecido muy interesante el uso de la munición real y la elección de escenarios del municipio. Muy completo y muy innovador. La verdad es que es muy interesante, y lo suyo sería que todos puedan hacer a ella. Ha sido mucha información en muy poco tiempo, una información muy comprimida. Esto es mucho más amplio, como sistema y como programa es mucho más amplio. Pero bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias a Fernando por su exposición. Sí que es cierto que realizaremos la conferencia por el motivo que fue, que es una fecha muy cercana al estado de alarma. No pudimos hacerla aquí en Valencia, pero vamos, estamos pendientes de poner otra fecha y de que esa conferencia se realice, y la realizaremos aquí en Valencia en fechas dentro de poco. Oye, Pedro, pero una pasadita por el simulador no
La tengo asegurada, ¿eh? Eso Sí, me lo sí, tienes te la garantizo, lo probarás, lo probarás, lo probarás. Lo probarás y verás. Es algo Sí, sí. muy interesante porque es una forma de trabajar, es totalmente diferente a lo que ahora conocemos. Es algo Sí, sí. que es revolucionario, es muy revolucionario. Hasta ahora sí que es cierto que no he encontrado ningún simulador que trabaje con munición real, ninguno. Ujú. Es el único bueno, pues que me permite trabajar con esa sensación de poder disparar a algo en movimiento. La verdad es que sí que he probado simuladores, he estado en Madrid probando simuladores. Pones un cartucho dentro, un calimador que se llama, con un láser cuando disparas, pero no es la misma sensación que poder disparar con fuego real en una galería de tiro de esta forma a través de un videoescenario de estas características. Y luego, lo importante de esto ya no es el simulador, lo importante es el programa adosado al simulador, que debe de ser un programa por niveles y progresivo para poder avanzar. Fijaos, nada más deciros que no hay ningún programa formativo a nivel nacional de forma oficial que vaya estableciendo niveles. Por lo menos yo en policía local no lo conozco. No lo conozco porque diseñan unos ejercicios los instructores, van los policías, lo hacen, se basan más en disparar que realmente en el conocimiento del arma o de su propio cuerpo a la hora de trabajar en un enfrentamiento armado, que es lo que se debería de hacer. A ver. Pues bien, gracias y nada, hasta la próxima que nos veamos más. Muchas gracias. Y aparte de que pase Fernando, ¿no le vendría mal también a algún juez y fiscal que también vean lo que es la sensación del estrés en el combate? Sería muy interesante. Tenemos previsto pues bueno, invitar a jueces a venir, a que lo vean, y si desean probarlo, que lo probasen. Yo les daría munición de entrenamiento, porque no pueden con arma real en ese caso, pero que lo probasen con munición de entrenamiento para que viesen las sensaciones y viesen que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Una intervención de estas características, poder prestar la atención que ellos piensan que se presta, como profesionales que somos, y poder discriminar en el estímulo. Es complicadísimo poder bueno, pues tener una reacción acorde a como se estipula sin una formación, pero estratosférica, tener que estar prácticamente entrenando todos los días las repeticiones. Pedro, y estarás conmigo que también, te digo porque esto lo hicimos nosotros no con simulador, evidentemente, pero una charla y tal con jueces y fiscales en Burgos hace unos años. Y yo creo que queda bastante claro que eso de disparar a zonas no vitales, mira, si disparas, ya que has disparado, ¿eh? Y si encima apuntas, ya que has apuntado, pero luego dar a zonas no vitales, ¿no? Primero que eso es en una situación de estrés de supervivencia, como un enfrentamiento armado, eso es ciencia ficción, ¿eh? Y segundo, de que cuál es la zona no vital, porque tú dispares o no dispares, la persona puede morir por exsanguinación. Es decir, que puedes disparar una pierna, que teóricamente no es una zona vital. O sea que realmente yo creo que nuestro código penal o el código que regula también el empleo del arma reglamentaria debe tener en cuenta la realidad de lo que pasa en la calle, no de lo que uno se supone que el policía puede hacer en una situación de estrés de esas características que, como Pedro decía muy bien, las decisiones se tienen que tomar a veces en décimas de segundo, ¿eh? Entonces, se le pide demasiado al policía, ¿no? Y además, que le dé al otro en zonas no vitales. Esto ya es la guinda de la tarta de los imposibles. Hay una cosa clara que has dicho y es que se nos pide demasiadas cosas. Vamos a ver, sabemos todos que ante ese nivel de estrés que nos provoca ese tipo de agresión grave, es imposible alinear los elementos de puntería, ni el alza ni el punto de mira. No podemos, focalizamos la atención y solo miramos el objetivo. No podemos interponer nada entre nuestra vista y el objetivo que quiere matarnos en ese momento. Entonces es imposible. Si logramos, en el mejor de los casos, sacar el arma, se nos pide también que lo hagamos a partes no vitales. Nosotros, cuando sometemos a los policías a simulaciones con munición de entrenamiento, bueno, pues se les pide en ese test post-simulación que explique si ha podido enrasar los elementos de puntería. En resumidas cuentas, todos dicen que no, y tengo las pruebas porque tengo todos los papeles y lo guardo todo. Si luego se les dice otra pregunta, es si has podido seleccionar el sitio donde tú querías disparar. Y es imposible. Estamos hablando de que en el mejor de los casos que logres sacar el arma,
en ese movimiento que tú vas hacia atrás, casi seguro, y el acometimiento claro que ves, está focalizando tanto la amenaza que es imposible poder hacer lo que te piden. Lo que pasa es que legislativamente queda muy bien y es muy bonito, pero es prácticamente imposible. Y se lo demuestro a quien sea, cuando sea, a través de una simulación. Pedro, es que la legislación es bonita, pero la fisiología es testaruda, ¿sabes? Sí. Entonces, a veces no casan. Son amores imposibles. Amores imposibles. Sí, cierto es. Bueno, me da el sol aquí, estoy viendo que me da el sol, me está dando el sol y parece que tengo ahí una serie de cosas, pero bueno, es igual, me veis bien, ¿no? Me veis bien. Perfectamente lo vemos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. Ha sido muy buena la exposición que habéis hecho todos los ponentes. Y por mi parte y por parte de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI, daros las gracias en esta tercera jornada dedicada al modelo policial de vanguardia, enfrentamientos armados y simulador Proviet. Ha sido un placer teneros aquí y poder aprender de todos vosotros. Y lo dicho, muchas gracias y os esperamos en unas nuevas jornadas y poder conocer ese famoso aparato. Gracias a vosotros, Iván y Rui. Muchísimas gracias. Estáis haciendo una faena impresionante porque no paráis. O sea, es algo que yo, de verdad, la plataforma, la asociación de vosotros, Policías para el Siglo XXI, la verdad es que si no existiese, no sé qué sería de nosotros, porque la verdad es que estáis haciendo una faena importantísima y es así. Y desde aquí daros las gracias, ¿eh? Sí, es una plataforma formada por hiperactivos, ¿eh? No paran quietos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo. La verdad, pues encantado. Y siempre me tenéis para lo que haga falta, que ya lo sabéis. Gracias. Igualmente a vosotros.